Senador Edgardo Cuader, muy buenas noches, gracias por atendernos. Somos Radio con Vos, aquí Oscar Orquer y Sergio Rosso. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, ¿cómo están Oscar? ¿Cómo estás Sergio? Hola, bienvenido. Muy bien, muy bien. Es Bueno, senador gracias. nacional por Entre Ríos, por el Frente de Todos. Senador, hace un ratito me llegó la info que mañana se trata en el Senado, presupuesto que viene de diputados, entre otras cuestiones también que tiene que ver con ascensos y ubicación o cubrir cargos con relación a la justicia. ¿Usted va a votar positivamente, imagino, porque es del oficialismo el presupuesto 2023? Sí, el presupuesto, obviamente, no obstante eso, entiendo que también la oposición lo acompañaría, o por lo menos mayoritariamente, ¿no? Eh, en realidad, un presupuesto no se le puede negar a un gobierno, sería un obstáculo muy grande. De hecho, el año pasado no se aprobó el presupuesto en diputados, fue la segunda vez en la historia que no se le da el presupuesto a un gobierno, ¿no? Porque la discusión del presupuesto eh, que refleja un plan de gobierno, si se quiere, no necesariamente tiene que contar desde el punto de vista filosófico con la anuencia de la oposición, porque de hecho los planes de gobierno que uno propone son distintos a los del otro. Claro, Pero sin embargo, al ser una herramienta fundamental para las gestiones de gobierno, tampoco es cuestión de obstaculizarlo, ¿no? claro, En este claro. caso, nosotros somos al frente de todo, por supuesto que le vamos a dar la herramienta que corresponde al presidente de la nación, ¿no? Claro. Esa objeción, no es una objeción, me corrijo. Ese pedido que usted le está reclamando al Ejecutivo que tiene que ver con una tarifa preferencial en materia de energía en su hermosa provincia de Entre Ríos, ¿cómo está hoy? Sí, primero quiero aclarar que no le estamos pidiendo una tarifa diferencial. En realidad, el gobierno estipula a través de la Secretaría de Energía una tarifa diferencial para muchas provincias y Entre Ríos queda marginada y excluida de tal decisión. De hecho, para el sur ya hay una tarifa diferencial, que es la ley que sancionamos de zonas frías, y para el norte, esa resolución 719 de Secretaría de Energía establece que para las provincias del norte, más San Juan, también tendría una tarifa diferencial en verano con respecto a la electricidad. Y en todo eso, la única provincia que queda al margen de tanto de zona fría como en este caso de las zonas cálidas es la provincia de Entre Ríos. Entonces mi reclamo es que no sea discriminada y que tenga igual trato que el resto de las provincias, ¿no? Totalmente. Simplemente eso. Eh, Se Entendible, ha muy entendible, comunicado el sí. presidente de la Nación Ah, conmigo, también lo ha ah, hecho el ministro de Economía, ah. manifestándome que es voluntad de resolver esa cuestión y resolver el asunto de Entre Ríos como corresponde. Ante ese compromiso, por supuesto, eso descomprime un poco las tensiones que había generado, sobre todo Claro, los entrerrianos, claro. Claro. que pagamos una tarifa altísima, Ujú. siendo que somos una provincia generadora de electricidad y que, sin embargo, pagamos 5 veces más el precio de electricidad que la que nos paga Camesa por la producción de esa electricidad, ¿no? Bien, Así que, bien. bueno, Se- imagínense que para nosotros es un tema muy sensible, sobre todo en la región de Salto Grande, donde se construyó la represa, y hay una larga historia ahí que se las dejo si quieren para otro día, bien. pero es una zona que con el tema este energético y la tarifa está muy sensibilizada, ¿no? Senador, No hay duda. quería aprovechar la comunicación para preguntarle acerca de su proyecto, de su autoría para reformar la Constitución, para eliminar las elecciones intermedias y que el presidente y los legisladores tengan mandato de 5 años. ¿Nos da algún detalle, alguna precisión? Sí, claro. Le agrego algo más que Sí, cómo no. incluso no es menor. Lo que estoy proponiendo es un proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma para eliminar la reelección del presidente de la Nación, Bien. en primer lugar. En segundo lugar, establecer 5 años de mandato, tanto para el presidente como para los legisladores. Recordemos que los senadores tienen 6 años de mandato y los diputados 4. Sí. Y hacerlo en forma simultánea tanto al presidente como a los legisladores. Eso significa que no habría elecciones intermedias. Bien. Eh, Esto tiene que ver, a mi criterio, y la verdad estoy plenamente convencido, por eso he avanzado con un tema tan delicado y que obviamente va a dar que hablar, digamos, está generando mucha Imagino, tensión. imagino, sí. Está dado y surgió hoy, ¿no? Una charla que tuve en el tercer congreso de la industria, eh,
donde le manifestaba y donde había un reclamo permanente de todos los expositores de políticas públicas a largo plazo, con el tema de la industria y demás, ¿no? Producción. Y nosotros carecemos en muchas facetas, en muchos aspectos de políticas de mediano y largo plazo, políticas de Estado, como siempre decimos, es un reclamo que siempre está, en cada debate en el Congreso esto está, en cada reclamo de todos los sectores de la economía esto está, y es una gran realidad, y yo estoy convencido que eso sucede porque nosotros estamos permanentemente en modo electoral, y en modo electoral los razonamientos del modo electoral son de corto plazo. Senador, Sí, ¿tiene alguna idea de cuándo se va a tratar, de cuándo? No, convengamos que esto, primero, esto hay que discutirlo, ¿no? Es un proyecto que ingresa, se tendrá que discutir, esto necesita, para hacerse realidad, necesita 2/3 del Congreso para declarar la necesidad de la reforma, primero y principal. Eso requiere obviamente un amplísimo consenso, ¿no? De esto. Por eso es muy acotado, el proyecto no indaga en otros aspectos constitucionales que a lo mejor se podrían abordar, pero no creo oportuno hacerlo porque me parece importante que comprendamos o que entendamos que nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las elecciones intermedias hay un amplio consenso en que sean eliminadas, ¿no? Y eso se resuelve calzando los mandatos con los mandatos presidenciales. Y los mandatos presidenciales yo creo que deben ser en una sola vez, y el presidente que culmine su mandato no pueda volver a ser presidente de la Nación. Yo creo que es una oportunidad que tiene una persona que llega, que tenga 5 años para llevar adelante las políticas públicas, y en esos 5 años dejarle al país y trabajar en tranquilidad sin estar pensando en que tiene una elección el año siguiente, ¿no? Edgardo, Alfonsín tenía un periodo de 6 años y sin reelección, ¿no es cierto? Sin reelección inmediata, sí. Tenía que dejar pasar un periodo, claro, pero eran 6 años. Ahí está, bueno, algo semejante a lo que está proponiendo. Estamos charlando con el senador nacional por la provincia de Entre Ríos, por el Frente de Todos, Edgardo Cuéllar, que le está respondiendo a Sergio esto de una reforma parcial de la Constitución Nacional que tiene que ver con los mandatos, no solamente por lo que he leído, senador, de presidente, vice, sino también del Poder Legislativo Nacional. Exactamente, porque si uno reforma el mandato presidencial y pretende eliminar las elecciones intermedias, debería calzar al mandato presidencial. Deberían hacerse las elecciones simultáneamente con las elecciones presidenciales. Esto es elegir senadores y diputados en el mismo momento que se elige presidente. Hacer una renovación total de las cámaras cada vez que se elige presidente. Hoy tenemos renovaciones parciales de las cámaras. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia, y tiene que ver con lo que decía recién, ¿no? El que asume la presidencia de la Nación. Nosotros no podemos estar permanentemente discutiendo planes de gobierno, modelos de gobierno, entonces gana uno, va más para la derecha, después pasan 4 años, gana otro, va para la izquierda. No podemos establecer políticas públicas de mediano y largo plazo. Yo creo que tenemos que discutir, en vez de planes de gobierno, un plan de país, concertarlos y establecer políticas públicas de mediano y largo plazo, y esas son las líneas de acción, un horizonte unificado, y después podemos, sí, a la hora de gobernar, establecer variantes de acuerdo a los pensamientos ideológicos, pero nunca perder al tema, Edgardo. Vamos a seguirlo al tema porque nos interesa. Por último, lo que le quiero preguntar, si usted me permite, de 1 a 10, ¿cuán peleados están el presidente y la vicepresidenta? No, mire, yo entiendo que hubo, a partir de aquel proceso donde luego de la renuncia de Guzmán había que elegir ministros y demás, hubo un acercamiento allí, y a partir de allí se establecieron algunos canales de diálogo, ¿no? Bueno. Luego no podría decir en qué punto está la relación de cariño, si usted se refiere a eso. Claro, está muy bien. A mí se me escapa eso, pero no hay una incomunicación como sí había en un periodo, como la hubo, y estábamos todos preocupados por eso y generaba incertidumbre en el país. Hoy no. Yo creo que también lo de Massa ha sumado y ha aportado muchísimo, ha fortalecido el gobierno,
y además creo que está a la vista un poco, ¿no? Hay o sea, ha bajado la sensación de incertidumbre, Ok. en gran parte, no digo toda, pero en gran parte Bien. ha bajado en relación a lo que era antes, ¿no? Edgardo, muchísimas gracias por su tiempo. Ese proyecto que tiene que ver con la reforma de la Constitución lo vamos a seguir, así que seguramente nos volveremos a hablar. Le mandamos un abrazo. Como nos a disposición, un Gracias, abrazo. muy gentil. Buenas noches. Senador Nacional por Entre Ríos, por el Frente de Todos, Edgardo Cuéllar, va por vos.